¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Vamos a hacer un problema de estequiometría química de segundo de bachillerato correspondiente a selectividad Comunidad Valenciana de julio 2014. El problema dice lo siguiente. La obtención de ácido fosfórico puro se realiza mediante un proceso que consta de dos etapas. La primera etapa tiene lugar la combustión de fósforo blanco con el oxígeno del aire. Lo ves aquí, te lo voy a marcar, lo voy a poner en rojo, la primera etapa. Esta sería la primera etapa, el fósforo con el oxígeno del aire para formar un óxido de fósforo. Sigo leyendo. En la segunda etapa se hace reaccionar el óxido obtenido, el mismo óxido, con agua y se obtiene el ácido fosfórico, H3PO4. Me dice, calcule, apartado A, el volumen en litros de oxígeno medidos a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión que ha reaccionado con 2 kilos de fósforo blanco. Vale, en el apartado A estamos en la primera etapa. Vamos a ponerlo aquí, apartado A, usamos la primera etapa. La primera etapa, quedamos fósforo P4 sólido más 5 de oxígeno gas para dar el óxido P4O10 en estado sólido. Perfecto. Tenemos 2 kilos de fósforo blanco. 2 kilos son 2000 gramos de fósforo, que hemos dicho que es P4. Bien, nos pide los litros de oxígeno, y el oxígeno es un gas, por lo tanto vamos a calcular los moles de oxígeno. Vamos con los factores de conversión para el cálculo de los moles de oxígeno. Para el cálculo de los moles de oxígeno necesitamos los moles de fósforo. La masa molar del P4 del fósforo, te lo digo yo directamente, aquí abajo, si ves, nos dan la masa atómica del fósforo, la multiplicamos por 4 y nos sale 124. 124 gramos de fósforo blanco equivale a un mol del fósforo blanco. Ya tengo los moles del fósforo blanco. Lo relaciono con el oxígeno. Me voy a la estequiometría, aquí arriba la ecuación ajustada, fíjate, un mol de fósforo reacciona con 5 moles de oxígeno. Luego hago la relación, un mol de fósforo blanco reacciona con 5 mol de oxígeno gas. Calculamos cuántos moles de oxígeno. Nos salen 80,65 mol de oxígeno gas. Perfecto. Como este oxígeno es un gas, podemos usar la ecuación de estado de los gases ideales. La ecuación de estado de los gases ideales, el producto de la presión por el volumen del gas es igual al número de moles de gas por la constante de los gases por la temperatura, donde N lo acabamos de calcular, 80,65. Bien, datos que tenemos para el gas. Los datos que tenemos nos lo dan en el apartado A. Fíjate, la presión es de una atmósfera. Por lo tanto, donde pone P, pondremos una atmósfera. El volumen es lo que no sé. Vamos a ponerle en 1 V. N, 80,65. Lo acabamos de calcular. R, constante de los gases, 0,082. Y la temperatura la debemos poner en Kelvin. Nos la da el enunciado, nos la da en grados centígrados, nos da 25 grados centígrados, luego debemos poner en Kelvin 298 Kelvin. Si despejamos el volumen de oxígeno gas, nos sale 1970,65 y las unidades litros de oxígeno en estado gas. Ya tengo el resultado del primer apartado, el apartado A. Vamos a leer el apartado B. Vamos a ello, nos vamos otra vez al enunciado, a ver qué nos pide. Ahora nos dice que si se hace reaccionar 1 kilo del óxido de fósforo con la cantidad adecuada de agua, luego entiendo que el óxido de fósforo reacciona con el agua en la etapa número 2 para formar ya directamente el ácido fosfórico. Pero el rendimiento de la segunda etapa es del 80%. Y nos pide que calculemos el volumen en litros que se obtendría de una disolución acuosa de ácido fosfórico cuyos datos de densidad y riqueza nos dan también 1,34 gramos por mililitro y 50% en masa. Vamos allá.
¿Por dónde empezamos? Pues empezamos con lo que tenemos de reactivos, que es el kilo de óxido de fósforo. Vamos a ponerlo en negro. El kilo de óxido de fósforo son 1000 gramos. 1000 gramos de P4O10. Perfecto. Buscamos la masa molar del óxido de fósforo. Te lo digo yo directamente. Tienes las masas atómicas aquí arriba, tanto el fósforo como el oxígeno. P4O10, un mol pesa 284 gramos de P4O10. Perfecto. Esto equivale a un mol de la misma sustancia, P4O10. Ya tengo moles. Una vez tengo moles, lo relaciono con aquello que yo quiero. ¿Con qué lo relaciono? Pues si me voy a la ecuación ajustada, aquí arriba, en la segunda etapa, veo que un mol del óxido de fósforo da lugar a 4 moles del ácido fosfórico, que es lo que me piden, ¿vale? Pues 1 a 4. Un mol del óxido de fósforo, P4O10, da lugar a 4 mol de H3PO4, que es el ácido fosfórico. Vale, pero el ácido fosfórico puro, yo no tengo ácido fosfórico puro, quiero obtener este ácido fosfórico en una disolución que sea del 50% y con densidad 1,34. Y además, el rendimiento de esta etapa es del 80%. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, en principio, los gramos de fosfórico que obtenemos. Porque si tenemos los moles de fosfórico, puedo calcular los gramos. Un mol de fosfórico equivale a 98 gramos de fosfórico H3PO4. Vamos a ir tachando este y llegamos a gramos de fosfórico que yo voy a obtener a partir de los 1000 gramos del óxido de fósforo. Claro, como digo, estos gramos no son reales, son teóricos. Porque el rendimiento de la reacción lo vamos a usar ya, es del 80%. Vamos a poner aquí teóricos. Vamos a obtener menos de lo que quisiéramos. Porque si es del 80%, de cada 100 gramos de ácido fosfórico teórico que yo quiera obtener, en realidad, ¿cuántos obtengo? Obtengo 80. 80 gramos de H3PO4, ácido fosfórico, reales. Vamos a ponerle reales. Luego ya he llegado a la realidad, a los reales. Y estoy todavía en ácido fosfórico puro. Pues vamos a meter ya la disolución. ¿La disolución qué datos tiene? Fíjate, la disolución tiene una riqueza del 50%. Lo pone aquí en el enunciado. Por tanto, ¿eso qué significa? Que si yo quiero 50 gramos de ácido fosfórico puro, necesito 100 gramos de disolución de ácido fosfórico, H3PO4. Luego, si hago esto, vamos a tachar gramos y gramos de fosfórico. Si lo dejo aquí, tengo la masa de la disolución de ácido fosfórico que yo voy a obtener con el kilo de óxido de fósforo. Claro, suponiendo también un rendimiento del 80%. ¿Pero qué me pide? Me pide volumen, en concreto en litros. Luego no puedo parar aquí. Necesito otro factor de conversión. Tengo gramos de disolución. ¿Cómo paso a volumen de disolución? Con la densidad. Y la densidad también me la da. La densidad es 1,34 gramos por mililitro. La densidad siempre de la disolución. Luego vamos allá. Si he acabado el factor de conversión en gramos de disolución, aquí abajo también gramos de disolución. Con lo cual, 1,34 gramos de disolución de ácido fosfórico equivale a 1 mililitro de disolución de ácido fosfórico, H3PO4. Fíjate que en los factores de conversión lo estamos poniendo todo, no solamente los números, debemos ponerlo todo. Si son gramos, ¿de qué son los gramos? Si son volumen, ¿de qué es el volumen? Si es el soluto, si es el disolvente, lo escribimos
todo. Vale, si llegamos a esto, obtendríamos los mililitros de disolución, pero todavía no he terminado. Cuidado, todavía no he terminado. ¿Por qué no? Porque me pide litros. Lo pasamos a litros. Luego, 1000 mililitros equivale a 1 litro. Si hacemos esto, creo que ya hemos llegado. Fíjate, tenemos 3 y 3, 6, 7 factores de conversión. Pero aún no he tocado la calculadora. Lo he tachado todo. Lo único que está sin tachar son los litros de disolución de ácido fosfórico y el resultado que me sale es 1,65 litros de la disolución de ácido fosfórico que yo voy a obtener usando aquí, ¿qué es lo que he puesto? 1 kilo del óxido de fósforo que yo he obtenido en la primera etapa y con un rendimiento del 80%. Con lo cual, yo sé lo que voy a obtener antes de hacerlo en la realidad. Bueno, un poco largo el apartado B, pero como ves, hemos tocado la calculadora una sola vez. Con los factores de conversión no nos equivocamos nunca. Cualquier duda, a tu disposición. Venga, al lío.